requiere de un estudio serio, de aprender gramática, de estudiar la historia del pueblo en que se escribieron esos textos y comprender también los idiomas en que fueron escritos. Ahora, debemos tener en cuenta que debido a la distancia de tiempo y cultura en que fueron escritos los textos bíblicos, necesitamos herramientas que nos ayuden a comprender realmente o de manera correcta el texto que estamos estudiando. No podemos acercarnos a la escritura de manera subjetiva o intuitiva, sino debemos hacer un uso de un método adecuado que nos permita crecer en la comprensión de las Sagradas Escrituras. Así que en el día de hoy vamos a estar estudiando los dos métodos. Método histórico crítico, vamos a definir el método histórico crítico, vamos a ver las etapas usadas por el método y también vamos a ver los presupuestos de este método y los terribles problemas que lleva consigo. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca del método gramático histórico. Vamos a definirlo, veremos la práctica usada por el método y hablaremos de las presuposiciones de este método y las grandes bendiciones o beneficios que tiene este método. Quiero aclarar antes de que lo que hoy veremos es estos métodos de manera básica, ya que acerca de estos métodos se han escrito libros. Y profundizar en estos temas, nosotros podemos durar varios domingos hablando solamente del paso a paso de cada uno de los métodos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de manera básica. Si usted quiere profundizar en estos métodos, con respecto al método histórico crítico, le recomiendo esta lectura del Nuevo Testamento de Wilhelm Egger. Pero desde una visión cristiana está Raúl Saldívar con técnicas de análisis de investigación de la Biblia. Y claramente recomendamos tres textos como la hermenéutica de Scott Duval, hermenéutica de José Martínez y principios de interpretación bíblica de Luis Berkhoff. Son los materiales que recomiendo. Ahora sí definamos el método histórico crítico. Este método ha sido definido como una aproximación exegética al texto bíblico que conjuga una pluralidad de métodos, o sea, un conjunto de metodologías cuyo objeto es la reconstrucción del texto. La investigación crítica tiene dos puntos principales que la caracterizan. El filológico, donde se tiene en cuenta la forma lingüística del texto, y el histórico, donde se estudian las condiciones en las cuales el texto tuvo su origen. Su finalidad para ellos es descubrir el sentido de los textos bíblicos, dentro del contexto de la historia de Israel, si es el Antiguo Testamento, y dentro del contexto de la primera comunidad cristiana, si es el Nuevo Testamento. Ellos tratan de llegar a la interpretación aplicando científicamente la razón histórica. Para muchos, el método correctamente aplicado es útil, ya que se investigan datos tales como el autor, fecha, fuentes de información usadas por los autores, el fondo histórico y la información arqueológica. Sin embargo, a lo largo de la historia, este método ha sido usado con una subordinación a presupuestos filosóficos, humanistas y racionalistas, que es donde realmente descansa el gran peligro de este método. Antes de presentar los pasos usados por la aplicación del método histórico crítico, voy a explicar o mostrar los dos principios fundamentales del método. El método es histórico, entonces se debe considerar que el texto de estudio es uno que data de la antigüedad y que por lo tanto es relevante ubicarse en el mismo entorno en que los textos aparecieron. Y el texto es crítico. Con esto se refiere a que el método usa todos los aportes que la ciencia investigativa ha brindado o ha dado para la comprensión de un texto. Crítica no significa hablar mal, aunque pareciera que en la práctica eso fuese, sino que significa hacer juicios intelectuales acerca de asuntos o preguntas históricas, literarias, textuales y filológicas. Hablemos entonces acerca de las etapas del método histórico crítico. En primer lugar, aparece la crítica textual, que no es más que la preparación del material con que se va a trabajar. Consiste en alcanzar mediante las herramientas disponibles el mejor texto basado en los manuscritos antiguos. Ellos toman los manuscritos antiguos, sea papiro, pergamino u otro material, y tratan de llegar o construir el texto más confiable, el texto más fidedigno. El propósito principal de esta etapa entonces es recuperar a la medida de lo posible el texto original. Ellos van viendo las variantes de los 5.000 y tantos manuscritos que hay. Este pasaje no aparece en tantos, pero sí aparecen los más antiguos, los más fidedignos, los más confiables. Entonces es menester colocarlo en el texto que se está armando, que se está construyendo.
Este texto entonces es sometido a un análisis lingüístico y semántico. En segundo lugar, aparece la crítica literaria. En esta etapa se toman en cuenta asuntos como la fecha, lugar, paternidad literaria, la unidad, el propósito, el estilo literario y la influencia que los diferentes libros pudieron haber tenido. La crítica literaria abarca una serie de aspectos con las fuentes y circunstancias que dieron origen a los textos bíblicos. Para ellos, para esta etapa, el texto no es más que una recopilación de diferentes libros o tradiciones orales que el autor toma y los coloca como si fuesen una unidad. De hecho, ellos dicen que el redactor del texto puede darse el lujo de incluir sus propias apreciaciones con referencia a lo que lee. Por ejemplo, ellos pueden decir, si Lucas, por ejemplo, ¿de dónde tomó la genealogía? De hechos o datos históricos del pueblo judío. Ese texto no es inspirado. O por ejemplo, cuando el autor dice, yo Pablo esto, ellos están diciendo, eso no es palabra divina, eso es lenguaje humano. Terminan buscando el canon dentro del canon, por así decirlo. Sin embargo, los peligros van más allá. La crítica literaria ha sido una de las ciencias que los racionalistas más han explotado y han utilizado para lanzar ataques en contra de la inerrancia e inspiración de la Biblia. Ellos parten de la premisa de que la Biblia no es la revelación sobrenatural de Dios, sino que han definido tristemente los textos bíblicos como escritos de hombres comunes, producto de intereses políticos, económicos, sociales y religiosos. También aparece la crítica de las formas. En la crítica de las formas, su propósito es construir la tradición oral, esos dichos o enseñanzas que se fueron dando de manera oral, van reconstruyendo esa historia de dichos o unidades en su forma preescrita, lo que hubo antes de que se escribiera el texto. El peligro de esto está, por ejemplo, que en su perspectiva racionalista ellos dicen que los relatos del libro del Génesis son muy similares a leyendas y mitos de otros textos, de otras religiones y culturas que hablan acerca de los orígenes también. Por lo tanto, ellos concluyen que estos textos fueron los que influenciaron al autor a escribir el Génesis. Es una acusación grave contra la inspiración de la Escritura. También aparece la crítica de las tradiciones. En esta parte, el método histórico crítico pretende encontrar las influencias ejercidas hacia los autores divinos, sea por su contexto religioso o cultural particular o por su contexto religioso y particular exterior. Por ejemplo, si ellos encuentran una historia en la Biblia o una afirmación o una tradición, una cultura que sea paralela en otros textos que no sean bíblicos, ellos no le dan valor al texto, sino que piensan que es una copia de algo más. Y en último lugar está la crítica histórica, que tiene que ver con la historicidad, o sea, con la procedencia y con el contexto histórico que lo originó. El padre de la crítica histórica es Rudolf Bultmann, que también aportó para el tema de la crítica de las formas. Bultmann aplicó este método a los evangelios sinópticos y llegó a la conclusión de que estos evangelios son producto de la imaginación creativa de las primeras comunidades cristianas, que estos relatos son unidades pertenecientes a los géneros de leyenda o mito, pero que no son históricos. Entonces ya vamos viendo, nos damos cuenta del terrible peligro como este método ha sido usado. Hablemos de las presuposiciones de este método. Por lo general, la alta crítica o el método histórico crítico interpreta la escritura con las siguientes presuposiciones. En primer lugar, este método de interpretación no admite los milagros, es decir, es antisobrenaturalista. Cualquier relato en la escritura que se vea de manera sobrenatural, ellos no la admiten, sino que buscan una explicación científica a esto, razonable. En segundo lugar, ellos entienden la Biblia como cualquier otro libro escrito, dejando de lado la inspiración, revelación, la suficiencia, la autoridad e inerrancia de las Sagradas Escrituras. Ellos también afirman que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no pudieron haber sido escritos por Moisés, sino que son libros que pretenden darle significado o historia al origen del pueblo de Israel y a su religión. Para ellos es prioritaria la fuente de la arqueología, y entiéndase fuente arqueológica como las conclusiones subjetivas de los teólogos liberales.
Sin embargo, ante muchos estudios y arrojamientos de la arqueología que son contrarios a la alta crítica, ellos no la han tomado en cuenta, sino que la han desechado. Para ellos, la fe de Israel es parte de la evolución de las religiones politeístas y enoteístas hacia el monoteísmo primitivo judío y posteriormente hasta el complejo pensamiento trinitario. Para ellos también el concepto de historia que abrazan es el de una progresión en que cada movimiento sucesivo surge como solución a las contradicciones inherentes al movimiento anterior. O sea, para ellos la historia es una serie sucesiva, progresiva de sucesos, y que cada suceso ocurre como solución a los problemas inherentes que tenía el suceso anterior. Cuando hablan de crítica, ellos se refieren a la manera en cómo se acercan al texto bíblico, es decir, usando ciencias como psicología, filosofía, sociología, y las colocan al mismo nivel o incluso superior que la Biblia. Terminan esta ciencia siendo juez de la Escritura y no la Escritura juzgando todas las cosas. Para ellos, y esto es grave también, la vida de Jesucristo descrita en el Nuevo Testamento no es verdadera. Para ellos la comunidad de los discípulos elaboró la mayor parte de los relatos, o sea, los inventaron, como el nacimiento virginal, los milagros hechos por Jesús, incluso la resurrección. Aquí estamos viendo atentados contra la esencia de la fe cristiana. Y por último, para ellos la Biblia no es una unidad de pensamiento que apunta a la obra de Cristo, sino que son una serie de fragmentos que han sido ordenados por comunidades cristianas con el paso del tiempo. El solo hecho de plantear cualquiera de estas presuposiciones al interpretar la Biblia es un ataque directo hacia las Sagradas Escrituras y la fe cristiana. Un ejemplo de interpretación tomando solamente dos de estos presupuestos sería, tomemos el antisobrenaturalismo y tomar la Biblia como cualquier otra cosa. En Génesis 1, 26 y 27, hablando de la creación del hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Si tomamos el presupuesto antisobrenatural, entonces no puede haber creación directa por parte de Dios. No puede haber esa ejecución antisobrenaturalista. Entonces, si nosotros no somos creación directa de Dios, Dios no tiene por qué imponerme su ley. Él no es mi creador. Por lo tanto, no hay pecado, ya que el pecado no es más que la rebelión de la criatura hacia su creador. Si no hay pecado, no hay caída. Si no hay caída, no hay necesidad de la redención. Entonces estamos viendo lo grave de estos presupuestos en el método. Y si tomamos la Biblia como cualquier otro libro, ellos dicen que la historia es producto del invento, del folclore, de las culturas, de las tradiciones de una comunidad. Entonces este relato no es tan importante ni es superior, ya que otras tradiciones y culturas pueden tener este tipo de relatos. Algunos dirán hasta aquí, bueno, este método no debe usarse con esos presupuestos, pero ¿y qué si no usamos esos presupuestos? ¿Qué pasa si utilizamos el método histórico-crítico científicamente sin aplicar estos presupuestos? Bueno, la respuesta es que el método histórico-crítico en sí es insuficiente. Este método es insuficiente para poder alcanzar la plenitud de lo que el texto sagrado dice. Él puede arrojarnos luz y mucha claridad con referencia a los elementos externos de la Escritura, pero ellos no nos van a conducir, este método no nos va a conducir al interior de su mensaje, a que encontremos las verdades trascendentes que impactan el alma y la vida. Este método no nos va a ayudar a eso. Como dijo Walter Wynne, el método histórico-crítico ha reducido la Biblia a letra muerta. Nuestra obediencia a la técnica ha dejado a la Biblia estéril y a nosotros vacíos. Mis hermanos, este método puede evaluar la historia, pero no al Dios de la historia. Es un error creer que todo se puede comprobar a través de la ciencia. Es un grave error también creer que lo natural puede explicar o entender lo espiritual. El método histórico-crítico no puede ejercer juicio sobre la espiritualidad del texto. Surge entonces la pregunta, ¿existe un método sano, un método correcto para nosotros poder interpretar la Escritura? Tengamos en cuenta que una buena interpretación requiere de un método adecuado que trate a la Biblia como lo que realmente es, o sea, palabra de Dios. Hablemos entonces del método gramático histórico. Permítame un momento tomar agua.
El método gramático histórico, voy a dar la definición que dio Milton Terry. Él dice, es un estudio designado a descubrir el significado de un texto que es dictado por los principios de la gramática y los hechos de la historia. Este método busca encontrar el significado que los autores de las escrituras intentaron transmitir y el significado comprendido por los receptores. Nosotros debemos tener en cuenta que el autor divino y los autores humanos trabajaron juntos para producir el texto inspirado. El Señor inspiró a hombres comunes. Por lo tanto, debe primar la prerrogativa de que el Espíritu Santo es el intérprete final de la Escritura. Entonces es imposible un correcto entendimiento, una correcta interpretación de la Escritura sin la guía y ayuda del Espíritu Santo. En este método se tiene claro que no es tarea de la exégesis probar la inerrancia de las Escrituras, sino que este método acepta la inerrancia de las Escrituras y se edifica sobre esa premisa. También en este método se asume que el autor dice lo que piensa y piensa lo que dice, guardándonos de realizar cualquier exégesis. Podemos entonces definir el método gramático histórico como un estudio de la escritura inspirada diseñado para poder descubrir bajo la guía del Espíritu Santo el significado de un texto sobre los principios de la gramática y los hechos de la historia. En este método se considera la gran verdad de que Dios nos dio libros. Él no nos dio versículos o palabras aisladas, sino que nos dio libros. Y que en estos textos Él transmitió grandes verdades en lenguaje humano, respetando así el idioma, el género y las figuras literarias de este lenguaje. Pero no solo eso, sino que también este texto bíblico, estos libros, registran la intervención directa de Dios en la historia del hombre con el único propósito y fin de revelarnos a Cristo. ¿Por qué el método es gramático? Bueno, si la Biblia fue escrita en un lenguaje humano y para humanos, por lo tanto debe estudiarse bajo las reglas y principios que los idiomas humanos en que fue escrita. O sea, si la Biblia fue dada en lenguaje humano y para humanos, se debe estudiar bajo los principios y reglas del idioma humano en que fue escrita. ¿Por qué es histórico? Bueno, la Biblia relata la intervención de Dios en la historia, muestra a Dios como el Dios y Señor de la historia y por lo tanto debemos considerar en qué momento de la historia y bajo qué circunstancias se escribieron estos textos. Louis Berkhoff dice, es imposible entender un autor e interpretar sus palabras correctamente a menos que se le considere a la luz de su fondo histórico. Este método no es algo nuevo, algo que se le ocurrió de la nada novedosamente a alguna persona, sino que durante la historia nosotros podemos ver las manifestaciones del método gramático histórico. Por ejemplo, desde la escuela de Antioquía en los siglos IV y V, Teodoro y Juan Crisóstomo hablaron o avanzaron acerca de una exégesis que encontrara el sentido original de las Escrituras. Tomás de Aquino aboga que cualquier cosa que se saque del texto descanse en el sentido literal de este. Un siglo más tarde, Nicolás de Lira enseña que toda la Escritura debe entenderse en su sentido original y literal. En el siglo XVI, durante la Reforma, Lutero declararía que hay poderosas razones para mis sentimientos, especialmente el que no debiera ser ultrajada la forma de las palabras de Dios ni por hombre ni por ángel alguno. Por el contrario, siempre que sea posible, ha de preservarse su significado más simple y a no ser que de modo evidente el contexto muestre lo contrario, debe ser entendidas en su sentido propio escrito. Las palabras de Dios no pueden tener más que un sentido simple y singular, el sentido literal de lo escrito o lo hablado. Juan Calvino también diría que el verdadero significado de la Escritura es el significado obvio y natural, que la primera labor de nosotros como intérprete es permitir que el autor diga lo que dice en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que quiso decir. José Martínez en su libro de hermenéutica, él dice que el método gramático histórico busca ser un método de exégesis objetiva, pues tiene por objeto hallar el significado del texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en el sentido llano y simple a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Hablemos un poco acerca de la práctica del método gramático histórico. Este es el método que usamos nosotros como reformados y como creyentes. Para llevar a cabo la labor de este método se requiere una gran familiaridad y una gran habilidad para desempeñar esta disciplina. Pero requiere más que eso. Recordemos que la naturaleza de la Escritura no es solo humana, sino divina. Sin la dimensión espiritual no habrán interpretaciones completas y exactas. Son imposibles de alcanzar sin esta dimensión espiritual.
Recordemos lo que dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la guía del Espíritu Santo, junto con un ejercicio sano de los principios exegéticos, nos ayudan a encontrar la correcta interpretación del texto. Solo el Espíritu Santo puede darnos una sensibilidad correcta y apropiada para aplicar las reglas hermenéuticas. Así que a fin de cuentas el intérprete termina siendo todo dependiente del Espíritu Santo para un equilibrio correcto en este método. Entonces el estudio gramático histórico incluye en su estudio el análisis lingüístico, como son las palabras, la gramática, el contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado, tipos y símbolos, etc. Y también incluye el examen de su fondo histórico. Hablemos algunos de los elementos en la práctica del método. Por ejemplo, el estudio de las palabras. Sería un grave error analizar el texto estudiando por separado cada uno de los vocablos que la escritura tiene. El valor y el significado de una palabra depende de la relación con las otras palabras según su contexto. De hecho, el sentido de muchos textos o de muchas palabras que nosotros leemos en la escritura normalmente son definidos por las palabras siguientes. Por ejemplo, en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Si nosotros tomamos la palabra muerto y la interpretamos de manera aislada, ignorando el conjunto de las palabras que están con Él, que la acompañan, podremos caer en graves errores exegéticos. Sin embargo, cuando leemos completo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí las palabras que siguen nos brindan suficiente luz para saber que la muerte a la que se expresa es una muerte espiritual. Una vez conocido el contexto, así sea de modo preliminar, entonces se pueden seleccionar palabras importantes, las más significativas del texto, y se pueden buscar en su significado original utilizando algún diccionario, sea de hebreo o de griego. También se tiene en cuenta el estudio gramatical en este método. Se realizan preguntas como, ¿cómo se relacionan las distintas palabras del texto en un todo? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién ejecuta la acción? ¿Sobre quién recae la acción? Entonces, en esta parte es importante que el estudiante bíblico maneje o comprenda los idiomas bíblicos. Sin embargo, no debemos desesperarnos o frustrarnos si no manejamos los idiomas, ya que actualmente existen buenas herramientas que nos ayudan a comprender esto. Podemos usar distintas traducciones de la escritura al español, diccionarios griego-español, diccionarios hebreo-español y comentarios exegéticos del texto que estemos nosotros estudiando. También en este método encontramos el estudio de los modismos, que son los modos de hablar o escribir que se suelen apartar algo de las reglas de la gramática, que expresan ideas diferentes a su sentido literal. Por ejemplo, el uso de lo absoluto por lo relativo. Cuando leemos en Lucas, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí aborrecer no se toma en sentido literal que debes aborrecer a tu padre y a tu madre, sino que se trata de una forma de expresar el amor superior por Jesucristo en relación con los otros o por encima de otro amor. Entre los modismos también se encuentran los antropomorfismos, que es cuando se le atribuyen a Dios expresiones de cualidades de hombre. También existen los modismos de filiación, que es, por ejemplo, cuando encontramos en la escritura que dice hijos del mundo, hijos de las tinieblas, está diciendo, o sea, ustedes participan de las características del mundo y de las tinieblas, son modismos de filiación. También en este método se tienen en cuenta los contextos, la conexión de pensamiento que hay entre las diferentes partes para hacer un todo y solo coherente. Entre los contextos hay contextos remotos y contextos inmediatos. El contexto remoto es el más amplio, podemos tomarlo como la totalidad de la escritura, pero ese contexto luego sucesivamente se va reduciendo. Si estás en el Antiguo Testamento, si estás en el Nuevo, Pentateuco, libros históricos, poéticos, sapiensales, proféticos, evangelios, epístolas, apocalípticos, y luego se miran los libros dentro de estos grupos, y así se va reduciendo cada vez más el contexto. También se tienen en cuenta los pasajes paralelos, ya que no siempre el contexto arroja suficiente luz para entender el pasaje, y cuando encontramos un pasaje paralelo nos brinda una increíble ayuda. Con pasaje paralelo me refiero a aquellos que en otros lugares de la Biblia narran los mismos hechos históricos o enseñanzas o doctrinas. Por ejemplo,
En Mateo 10:37 es un pasaje paralelo al que leímos de Lucas ahora, que nos brinda mayor luz. En Lucas leímos el que no aborrece a padre o a madre. En Mateo dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces nos ayuda a comprender correctamente el pasaje de Lucas. También se tienen en cuenta el lenguaje figurado. Note que todo lo que estamos diciendo no es más que el uso de las herramientas y principios que el idioma humano maneja para poder interpretar correctamente. No es algo inventado, se está haciendo uso de los principios y las reglas de interpretación del lenguaje humano. En el lenguaje figurado, se habla de lenguaje figurado cuando se expresa una idea diferente a la de su significado literal. Entre las figuras podemos encontrar figuras de comparación como lo es el símil y la metáfora, figuras de edición como el pleonasmo y la hipérbole. En un pleonasmo se usan palabras de más, por así decirlo, como cuando leemos las escrituras, y el copero no se acordó de José, le olvidó. No se acordó, le olvidó, es lo mismo, pero lo hacen para darle más rigor al texto. También encontramos una hipérbole, que es una exageración. Entre las figuras encontramos las figuras de relación, como la sinécdoque y la metonimia. En una sinécdoque, por ejemplo, se usa una parte por el todo, como cuando decimos cabezas de ganado, cabezas de res. No nos estamos refiriendo a la cabeza, sino a la res completa. También hay figuras de contraste como la ironía, la paradoja y el eufemismo. La ironía encontramos, por ejemplo, a Elías cuando le dice a los profetas de Baal, griten, hablen más duro, quizás su Dios Baal está durmiendo. También encontramos paradojas, que es una aparente contradicción, como cuando el Señor Jesucristo dice, cualquiera que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la ganará. Y un eufemismo es una manera de decir las cosas disimuladamente. Por ejemplo, la Escritura cuando habla del acto sexual, normalmente dice, y se llegó a su mujer. Es una manera de decir disimulada una realidad. También se tienen en cuenta los tipos y símbolos. Nosotros sabemos por la Escritura que vemos a hombres del Antiguo Testamento que son tipos, o como otros lo prefieren llamar, que tuvieron momentos tipológicos de Cristo. Adán, José, David, tipos de Cristo. Y también encontramos símbolos que representan una realidad invisible. Por último, se tiene en cuenta, ya esa es la parte lingüística, pero también se analiza la parte del fondo histórico. El análisis lingüístico se ha de completar dentro de su contexto histórico. No podemos separarlos. Ellos van de la mano. De hecho, algunos dicen que son sinónimos, pero realmente ellos van de la mano. Nosotros distinguimos, lo estudiamos de esta manera, pero todo el análisis lingüístico se debe completar a la luz de su contexto histórico. Los diferentes libros de la Escritura no son abstractos, no son apersonales, no son atemporales. Ellos surgen en medio del acontecer humano. Ellos tienen una realidad existencial de individuos y pueblos. Hacen parte realmente de la historia. No son fábulas, mitos o leyendas. Con esto no quiero decir que la Biblia sea un mero producto de la historia, como algunos liberales plantean, que creen eso, sino que nosotros reconocemos que la revelación bíblica está inseparablemente entrelazada con la historia. Por eso la comprensión de la Escritura solo es posible cuando se considera su trama histórico. En esta parte del fondo histórico se tienen en cuenta datos geográficos, época o momento histórico, circunstancias generales como son las políticas sociales, culturales y religiosas, y también las circunstancias especiales que son relativas al autor o relativas a los destinatarios. Hablemos, para finalizar, de las presuposiciones exegéticas del método gramático histórico y las grandes bendiciones o los grandes beneficios que tiene este método. Ahora, la revelación divina apunta al hecho de que la interpretación debe ser entonces de tipo espiritual. Si la revelación es divina, la interpretación debe ser de tipo espiritual, en donde se requiere indispensablemente la fe. Ahora, la fe no como un elemento místico, como un elemento sensacional, sino la fe como un don de Dios que apunta a Cristo, que se aferra a Cristo y que, como una realidad, y que mira como una realidad objetiva lo que la Biblia enseña. Nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689, en el capítulo 14, párrafo 2, hablando acerca de la fe salvífica, dice lo siguiente: por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la Escritura por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas del mundo. Esta gloriosa verdad escrita en nuestra confesión de fe
no es más que el presupuesto del método gramático histórico. Con ese presupuesto partimos. Entonces, el requisito o presupuesto indispensable para el que estudie la Escritura correctamente es la fe. Sin la fe no puedes comprender realmente la Escritura. El sine qua non del estudiante bíblico es el de una persona regenerada y santificada. Sin esto es imposible. Ahora, esta forma de acercarse a la Escritura con un presupuesto de la fe no implica el abandono de la razón o de las facultades mentales que Dios nos ha dado. De hecho, tal acto sería un atentado contra el imago Dei, un atentado contra la imagen de Dios en el hombre. Dios le ha dado la razón, Dios ha capacitado al hombre con facultades mentales. Sin embargo, estas facultades en los hijos de Dios, en los creyentes, no son iguales a los inconversos. Estas facultades mentales son santificadas por Dios para que bajo la guía del Espíritu Santo nosotros podamos encontrar las grandes verdades del texto bíblico. Esto es totalmente diferente al acercamiento humanista y filosófico, los cuales no pueden aceptar esta realidad, sino que someten la Biblia a un cientificismo hueco. Entre las presuposiciones básicas del método gramático histórico encontramos, en primer lugar y la más importante, de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y por lo tanto el trato de este texto debe ser diferente a la de los demás textos. Teniendo en cuenta esto, entonces esa revelación, al ser palabra inspirada de Dios, es suficiente para todos los asuntos de fe y conducta del ser humano. Esta palabra, esta revelación tiene autoridad sobre todos los seres. El tema de la Escritura es la obra y la gloria de Cristo en beneficio de criaturas mortales. Que el canon está cerrado, sí, es un texto cerrado, pero sus aplicaciones están vigentes. Que Dios sigue comunicando su voluntad a través de la Biblia. Recordemos Hebreos 1:1. Cabe resaltar, mis hermanos, que como creyentes, a pesar de que en la actualidad no existe ni uno solo de los textos originales, debido a la fragilidad del material con que fueron escritos, nosotros confiamos plenamente en que nosotros tenemos en nuestras manos el texto fidedigno. Nosotros creemos firmemente en la providencia divina para preservar la pureza de las palabras de Dios. Como dice J. O'Hor, menos de una milésima parte del Nuevo Testamento está alterado, y esta milésima escasa no afecta a ninguno de los grandes hechos y verdades del Evangelio. Hoy tenemos la certidumbre de que los textos logrados coinciden sustancialmente y de modo incomparable con lo escrito por los autores sagrados. Por otro lado, también dice Westcott, a medida que seguimos el proceso de formación, cada paso parece ser verdaderamente humano, pero cuando contemplamos el conjunto, reconocemos gozosos que todas sus partes son divinas. Cuando el proceso del análisis gramático histórico ya se ha completado, entonces ya ahí se ha disminuido la brecha entre la audiencia original a la que se le dio el texto y nosotros. Recordemos que hay una gran distancia cultural, de tiempo y todo este tipo de cosas. Nosotros debemos cruzarlas, ser un lector competente, no interpretar el texto literalmente como dice hoy, sino qué quiso decir el texto en su momento. Entonces un lector competente es aquel que se transporta hasta esa época del texto y ve las grandes verdades y las aplica, los grandes principios, y son aplicados hoy día. Entonces, cuando ya esto ha ocurrido, ya cuando nosotros podemos entender realmente lo que el autor del texto quiso decir, se empieza con la interpretación o reflexión teológica. ¿Qué nos está diciendo Dios en el día de hoy con este texto? ¿Cómo puedo aplicar, cómo transforma, cómo afecta estas grandes verdades a mi vida, a mi conducta? Cuando nosotros respondemos correctamente a estas palabras, haciendo la reflexión teológica, entonces podemos detectar los principios eternos que salen del texto. Podemos descubrir las verdades trascendentes que transforman nuestras vidas, que transforman vidas. Entonces, hoy hemos visto dos métodos exegéticos, el histórico crítico y el gramático histórico. Hemos visto sus presuposiciones, hemos visto el paso a paso de estos y también hemos visto el gran peligro del método histórico crítico con sus presuposiciones para la interpretación bíblica. Pero por otro lado hemos visto la superioridad del método gramático histórico para interpretar la Escritura. Como cristianos, como reformados, confiamos plenamente en que este es el método más seguro para la interpretación bíblica. Que el Señor bendiga su palabra.